La Sala Baluarte del Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos acoge una exposición de belenes que no se deben perder. Se titula Noche de Luz, la podemos ver hasta el 8 de enero de 2023 y es además una muestra que nos permite viajar por el mundo, pero también conocer algunas cuestiones que se han ido perdiendo con el paso del tiempo en cuanto a simbología, en cuanto a personajes y otras cuestiones relacionadas con los belenes. Estamos con Antonio Basanta, que es propietario de todos estos belenes que se pueden ver en Tres Cantos. Antonio, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, efectivamente, desde el año 77, mi esposa y yo comenzamos a coleccionar parte de lo que aquí se está viendo y en concreto esta exposición trata de ser un recorrido por los 5 continentes en los que mostrar la diferente tipología que adquiere el Belén, el nacimiento, el pesebre, que de esas 3 formas lo conocemos en España, en cada una de las zonas geográficas que recorremos. De hecho, este Belén que abre la exposición es un Belén de Malí y que además tiene una característica muy interesante y es el ropaje que cubre a los personajes principales, que es el mismo que visten los yelís, es decir, los contadores de historias, los narradores. Porque al final, ¿qué es el Belén? El Belén es un relato. Un relato que se sucede a partir de un conjunto de episodios que van secuenciados, que van enlazados y que, como tú muy bien antes decías, van revelando no solamente, digamos, una historia, sino infinidad de aspectos culturales, etnográficos, antropológicos, históricos y simbólicos que las piezas contienen. Bueno, yo antes de empezar a ver este Belén con usted, me gustaría contar una cosa. Hemos estado en una visita guiada que hace usted mismo, ¿no? Lo cual es todo un lujo, que también yo creo que además de mostrarnos alguna curiosidad de lo que es los belenes que podemos ver, también nos va a emocionar, ¿no? Porque mucho de lo que se cuente, de lo que se quiere mostrar, tiene que ver con el amor, con la emoción. Claro, el Belén es una apelación a la inteligencia emocional, fundamentalmente. Entre otras razones, porque esa es de la emoción desde la que se aprende. Como dice el neurocientífico español Francisco Mora, solo se aprende lo que se ama. Y ese es el Belén. El Belén es un impacto directo al corazón, es la recuperación de los valores de la ingenuidad desde la que se crea, es también el homenaje a la ternura, a la fraternidad, a la proximidad y, por supuesto, a la infancia, al niño como protagonista fundamental de la historia. Y una historia contemporánea también, la de una pareja que huye con su hijo pequeño por cuestiones, vamos a decir, políticas, sociales, obligados por las circunstancias. Sin duda, no hay escena más contemporánea del Belén que la de la huida a Egipto. Como muy bien dices, bueno, una pareja que para proteger la vida en peligro de su hijo y la suya propia, no es esperable que si fueran a asesinar a su hijo los padres no le defendieran, lo que hacen es salir de noche, emprender un viaje hacia tierra desconocida, en la que no tienen pasaporte, no conocen idioma, no tienen moneda, no son diestros en sus costumbres, ni siquiera tampoco en su idioma y en su lengua, no hay parientes ni espacios que les acojan, pero les mueve el deseo de la vida, el museo de la vida. Lo maravilloso es que el Belén tiene un epílogo de ese episodio que es el retorno, que es a su vez todo un mensaje metafórico en el sentido de que este niño que es Dios nunca te abandona, siempre a tu llamada retorna. Antonio, si nos acercamos a las visitas guiadas, las siguientes van a ser 22 de diciembre por la tarde, a las 5 y a las 7 de la tarde, y 29 de diciembre. Podremos conocer cuestiones tan curiosas, si le escuchamos a usted, como por ejemplo la simbología que hay detrás de las estrellas que iluminan, obviamente, el portal. Claro, bueno, pues de hecho tenemos en la exposición un grupo, por otra parte precioso, que es este tríptico de Guinea-Bissau en palo de sangre, presidido por una estrella con 5 puntas. Yo siempre aconsejo a los visitantes que cuando veamos en un Belén una estrella contemos su número de puntas, porque en función a ese número de puntas nos está pasando un mensaje u otro. Si son 4 las puntas que la componen, la estrella es la estrella del esplendor máximo, digamos de la magnificencia. Si son 5 las puntas, nos estamos refiriendo al hombre de Vitruvio, a nosotros. Si son 6, significa la conexión entre el triángulo superior con la zona superior, la zona celestial, y el triángulo inferior con la zona terrenal, la zona inferior. Y si tiene 8 puntas, es el mando, la gobernanza. Lo curioso es cuando trasladamos esa misma semántica a los uniformes de los militares españoles.
Y recordamos que la estrella del máximo esplendor, la de las 4 puntas, es la que llevan los generales. La de las 5 puntas, la que significa los que están más próximos a la tropa, los subtenientes, los alféreces. La de 6 puntas, esa conexión de lo superior y lo inferior, la interpretan los capitanes, los que conectan la alta oficialidad con la baja oficialidad y con la tropa. Y la gobernanza, el mando, los que están al frente del batallón, comandantes y coroneles. Bueno, en este caso lo que tenemos es un Belén de Mozambique, por tanto un Belén africano, que está elaborado en la madera más rica y por otra parte la madera que requiere de mayor destreza por parte de quien la trabaja, que es el ébano. No podemos olvidar que, curiosamente, está la densidad de esta madera que se comporta como una piedra en un fluido, es una madera que no flota y precisamente por su dureza requiere de una especial destreza en quien la trabaja. Hay como 3 cuestiones en este Belén que son muy significativas. De una parte, los árboles que lo acompañan. No son árboles cualquiera, son los árboles sagrados por antonomasia. Y por otra parte, curiosamente, en circunstancias como esta, con culturas muy próximas a lo desértico o semidesértico, verdaderos estanques aéreos. Un baobab puede contener 150.000 litros de agua, que son todo un tesoro en época de estiaje, para entendernos. Por otra parte, su fruto es comestible y muchas veces se convierte en el alimento fundamental y básico de las tribus, de los pueblos que pueblan estos territorios. El segundo elemento es el recinto en el que se circunscribe y se asientan las figuras principales del nacimiento, un círculo, que es también esa forma de definir el propio relato circular que empieza y termina el alfa y omega que define de manera permanente el mensaje cristiano. Y por último, el detalle de la sierra que lleva en sus manos José y que le da el marchamo definitivo de carpintero. Pero es verdad que no solamente con materiales tan nobles como el ébano se pueden hacer belenes, sino con los materiales más humildes, casi con materiales de desecho. Es más, en la exposición hemos desplegado lo que llamamos el Belén de la Sabana, que está fabricado con viejos envases de refresco y alambre, en la que solo la habilidad y la emoción creativa de un artesano es capaz de componer un Belén verdaderamente extraordinario. Por cierto, según tengo entendido, algunos de los artesanos, de los escultores a los que usted ha comprado estos belenes todavía están en activo, forman parte de escuelas, ¿no?, que todavía se siguen haciendo. Efectivamente, bueno, y me alegra muchísimo que hagas esa reflexión porque yo creo que uno de los aportes más interesantes de esta exposición es que prácticamente el 95% de lo que se exhibe procede de artesanos, artistas o talleres que están en pleno funcionamiento, lo cual marca, digamos, que un criterio muy interesante, y es que el Belén sigue vivo, intensamente vivo, y que además es un fenómeno de manifestación artística universal. También quería preguntarle por eso, porque aquí también descubrimos que el Belén no solamente es europeo o de países católicos, sino que también en países donde a lo mejor el cristianismo, catolicismo no es la religión preponderante, también existen manifestaciones, los católicos en esos países también hacen su versión. Sin duda, es decir, no hay comunidad católica en el mundo que no tenga en el Belén una de sus manifestaciones doctrinales más interesantes. Pero me atrevo a añadirte algo más. El Belén es, a su vez, una seña de identidad de la cultura española. Es decir, no hay lugar en el mundo donde España haya estado, por lejano que sea ese lugar o por efímera que fuera su presencia, donde no siga existiendo la costumbre de elaborar o de montar belenes. Y de hecho, aquí en esta exposición tenemos alguna muestra de la que podemos disfrutar. Bueno, aquí tenemos un Belén muy interesante, no solo por su categoría y calidad artística, sino por un detalle que le singulariza. Y es estas tiras de periódico que van estructuralmente configurando una parte importantísima de cada figura. El Belén pertenece a una cooperativa que está formada toda ella por mujeres maltratadas. Y es que cada uno de estos canutitos contiene una noticia en la que se habla de un asesinato, de un secuestro, de un estupro, de un incesto, de una violación, de un maltrato. Lo que ellas hacen es situar el dolor, exorcizar el dolor al contacto con el amor. Porque al final
No hay disolvente mayor de la pena, de la tristeza y del dolor que el del amor. Y eso es lo que nos está proyectando este Belén, que es de Filipinas y, por tanto, que tiene una fuerte y viva raíz española. Japón, con este Belén de las muñecas Kokeshi, en la que, curiosamente, se da una peculiaridad que yo no he encontrado en ningún otro Belén del mundo, y es la presencia, por vía materna y paterna, de los abuelos de Jesús. Lo que, por una parte, significa la importancia que en las culturas orientales tienen los mayores, y, en segundo lugar, cuánto tenemos que aprender de ello, el respeto que se tiene hacia esa memoria y al valor de la experiencia. Y luego hay una última figura, que es la única que no está sonriente, que está enfadada, está cejijunta, está airada, el samurái que representa la violencia, porque el nacimiento de este niño termina con su negocio, evidentemente. Este niño lo que hace es propagar que el esfuerzo que hay que hacer es ser prójimo y próximo. Es decir, querernos, que al final, a lo único que venimos a esta vida es a querer y a que nos quieran. A querer y a que nos quieran. Y el que no tenga claro eso está profundamente equivocado. Así que al samurái le queda poco negocio en la tienda que vender. Antonio, hay una buena muestra, ¿no?, de belenes asiáticos y africanos, pero a mucha gente le va a sorprender los que vienen de América, ¿no? Sobre todo porque muestra mucho la exuberancia de este continente, la cantidad de... Y sobre todo hay mucha simbología dentro, así que nos vamos para allá y conocemos algunos. Colombia nos recibe con este Belén de Raquira y de uno de los artesanos más interesantes que hay en esa población, que es Luis Loaiza. Cuando yo identifiqué este tipo de Belén tan boteriano, por así decir, por sus redondeces, ignoraba que guardaba un secreto tan interesante como el que representan los 5 cántaros que cierran el conjunto al fondo. El propio artesano me lo reveló. Este primer cántaro está lleno de agua, el segundo cántaro lleno de vino, el tercero lleno de harina, el cuarto lleno de miel y el quinto aparentemente vacío. Cuando le pregunté el porqué de cada uno de los contenidos, y en su momento ese vacío, Luis me comentó que este primero está lleno de agua porque el agua es el principio de la vida, como el propio Belén. ¿Por qué? Porque si el Belén es el homenaje perpetuo al amor, el amor es el potenciador de la vida permanentemente. Vino y harina no es extraño para quien recuerde lo que para los cristianos significa en el sentido místico el vino por sangre y la harina, el trigo eucarístico de la sagrada forma que interpreta la presencia y el cuerpo de Jesús. El cuarto elemento obedecía a la naturaleza, que ofrece el más preciado de sus manjares, que es la miel, que procede a su vez del insecto más laborioso, que es la abeja. Y el quinto, cuando yo me asomaba, lo seguía viendo vacío. Y ante mi estupor, cuando yo le decía a Luis, pero si es que no tiene nada, me decía, sí, tiene lo más importante. El quinto, que es el cántaro de hombres y mujeres, de mujeres y hombres, lo que contiene es la esperanza. Y yo me quedé fascinado pensando, ¿cómo es posible que un artesano de la pequeña localidad de Raquira, en el interior de Colombia, con una cultura discretísima, casi analfabeto, me esté volviendo a reproducir el mito de Pandora? A ese personaje mitológico que al abrir el ánfora, cántaro, la caja, deja escapar todos los males, pero al taparla consigue que permanezca la esperanza. ¿Y qué mejor signo para la vida que el de que los seres humanos y los hombres, desde el amor, nos alimentemos de la esperanza? Y este otro es otro Belén también muy singular, es un Belén de Guatemala. Durante mucho tiempo, hasta que llega la Navidad, puede permanecer, como ahora lo vemos, en su parte central. Lo que está pintado es una procesión, en concreto la que se realiza pidiendo posada en la mañana del día 24 de diciembre de todos los años en la ciudad de Antigua, que es este arco tan prototípico de la ciudad y al fondo el volcán de Antigua. Pero en la tarde-noche del día 24 se abre el mueble y se disfruta de todo un conjunto de escenas, unas que obedecen al relato
La Anunciación, el sueño de José, la petición de posada o la huida a Egipto, y dos que son para mí extraordinariamente interesantes. La procesión de la pastorela con el niño que visita cada casa y la venta de nacimientos. De tal modo que ahí vemos cómo la raíz y la cultura española tan cercana a esta tradición, estas plazas mayores, estos mercados de Navidad que en estas fechas pueblan la mayor parte de nuestras ciudades, también venturosa y felizmente se trasladó al territorio de Guatemala. Aquí están las figuritas, las casitas con las que los guatemaltecos montan sus particulares belenes. En este retablo peruano se contiene también otra antigua leyenda española, lamentablemente perdida por nosotros. Cuenta la leyenda que en la noche de Nochebuena, cuando el niño ha nacido, los ángeles que bajan a contemplar la escena, a su vez son conscientes de la desnudez del pequeño y, por tanto, con unas tijeras de las que se arman, cortan los pelos de la cola del buey y las crines de la mula para poder tejer el primer pañal con el que después se envuelve, se enfaja la figura del niño. Bueno, vemos que en algunos países mantienen, ¿no?, algunas historias que aquí hemos perdido. Exactamente. Eso nos da dos informaciones muy interesantes. Uno, la potencia de la cultura hispana, que es una cultura fundacional, una de las culturas más importantes del mundo, de la que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos. Y, por tanto, no hay que tener, digamos que, posición de lamento por lo que perdemos, porque está en nuestra cultura, en esa cultura que puede ser Perú, que puede ser México, que puede ser Colombia, que puede ser Paraguay, cualquiera de estos grandes lugares. Pero sí hay una advertencia, y es: debiéramos de hacer un esfuerzo por recuperar una vez más lo que hoy se está perdiendo. En España, por ejemplo, se está extinguiendo la cultura campesina, se está extinguiendo la tradición oral y con ella se están rompiendo muchos de los esquemas, muchos de los arquetipos culturales sobre los que nos hemos creado, porque todos venimos básicamente de esa cultura. Este no es un país de poblaciones urbanas, no, este es un país de poblaciones rurales y hay que volver a esa cultura para no perder los enlaces y para realmente poder entender lo que significa nuestra auténtica identidad, que muchas veces está en las historias y en las leyendas, porque la vida, nunca lo olvidemos, como dice Gustavo Martín Garzo, solo cabe en la ficción. Aquí tenemos un Belén que procede de uno de los países más pobres del mundo, de Haití, y de hecho muy pobre es el material con el que se fabrica. Procede de antiguos bidones de combustible que ya no tienen contenido y que los artesanos recortan con tijera, les privan del color original y con un burili por la parte trasera de cada figura van labrando, al tiempo que recortan, el prodigio de creaciones como la que aquí estamos viendo. Ambas figuras principales van vestidas a lo caribeño. Estaríamos viendo, es decir, la vestimenta del campesina de cualquiera de los pobladores de esa mitad de la vieja isla de Santo Domingo, que es Haití. Y además hay una característica muy singular, y es el lugar y el modo en el que firmó esta pieza su creador. Hay que aproximarse para darnos cuenta que es en el brazo exactamente donde él ha escrito Exulien, su nombre. Y cuando yo le pregunté el porqué de ese lugar tan característico, me dijo: porque así marcaban a mis antepasados, porque él procedía de las esclavitudes que en Santo Domingo, como lugar casi de acceso a la totalidad del continente, tan abundantes eran, y que él de algún modo aquí quiere recuperar como homenaje a lo que fueron su pasado y sus familiares anteriores. En el mundo del Belén nunca acaba uno de asombrarse. De repente hay un día en que yo estoy en Portugal, en el taller de Isabel Cardoso, y descubro este grupo que me parece magnífico en su factura y absolutamente sorprendente en su realización. Porque lo que aquí tenemos es una María, que es la que acoge realmente a José, probablemente extenuado del viaje, que a su vez recoge al niño, que a su vez abraza el rostro de su padre, porque para el niño este es su padre. Y todo eso elaborado con dos tonalidades de barro: el barro cárdeno y el barro cobrizo. Quien ante este grupo
no se emocione y no sea capaz de darse cuenta de lo que solo el arte posee, lo que los griegos llamaban el entusiasmos, de lo que viene nuestro entusiasmo, que no es sino el hecho de que quien ha fabricado y elaborado este grupo ha sido entusiasmos tocado por el dedo divino. Ya lo decíamos antes, que una de las cosas que nos va a pasar cuando vengamos por esta exposición es emocionarnos, ¿no? Yo lo hago permanentemente y conozco las piezas, muchas con absoluta antigüedad, pero me siguen transmitiendo un soporte sentimental, una apelación a que es bueno emocionarse, a que es bueno vivir las cosas con pasión, a que es bueno enamorarse de la vida y sobre todo a que es fundamental entender que el arte es definitivo. Decía Antonio Gaudí algo maravilloso y decía, la belleza es el resplandor de la verdad. El arte es belleza y el arte solo es tal si es verdadero. Para saber si un arte realmente es verdadero, deja que te diga lo que te ha ocurrido cuando tú lo has contemplado en tu alma o en tu corazón. Por cierto, no te he preguntado antes por el tema bueno, aquí vienen adultos, vienen niños acompañados con padres. Digo yo que también será curioso ver las preguntas, las caras que ponen. ¿Quién suele sorprenderse más, los niños, los mayores? Pues mira, hay una cosa muy, muy singular y es, efectivamente, cuando entran por la puerta encontramos diferentes edades. Apenas 3 minutos más tarde de estar contemplando las piezas, solo hay una edad. Todos son niños. Todos somos niños. De repente, la abuela sonríe como sonríe el nieto, el papá sonríe como sonríe el hijo o la hija, la mamá sonríe como sonríe el padre, juntos cruzan emociones y juntos viven una experiencia que probablemente no hay ninguna otra manifestación artística que sea capaz de convocarla y de provocarla en esa misma dimensión. Es muy extraño que exista una exposición de arte a la que acudan personas de todas las edades, con todos los diferentes niveles educativos o culturales e incluso económicos, y todos participen por igual de lo que allí se exhibe. Y esa es también otra característica que tiene el Belén y que, por otra parte, explica que estas exposiciones tengan, digamos que, una asistencia verdaderamente masiva de público. Bueno, Europa es el espacio, el continente en el que nació realmente la manifestación artística del Belén y por eso también en la exposición hemos traído muestras de muy diferentes nacionalidades. Hemos visto la presencia de Portugal, podríamos hablar también de los belenes daneses a través del Belén de los Gnomos, del Belén ruso, del Belén de la República Checa con esta especie de Praga al fondo que reproduce esa ciudad centroeuropea. Podríamos haber mencionado también el Belén español, en este caso andaluz, y esa preciosa mantón, casi mantilla, que cubre a la Virgen, que se sienta también sobre un cesto muy característico. Y finalmente mencionar la sopka, que es todo un prodigio de manualidad, de emoción y de artesanía. Todas las primeras semanas del mes de diciembre, en la ciudad de Cracovia, en Polonia, se convoca a cuantos ciudadanos quieran participar en un concurso en el que el requisito es realizar la reproducción de un monumento de la ciudad que contenga en su interior la escena de la Natividad. Como ocurre en este caso, la escena de la Natividad está en la zona central de la Catedral de Santa María, que es lo que esto reproduce. Curiosamente, arriba se ha introducido la figura de Juan Pablo II, el Papa polaco. Y el último elemento que comentar es que los materiales con los que hay que fabricar estas maravillas tienen que ser materiales de desecho, que realmente no tienen en sí ningún valor económico prácticamente, que lo adquieren simplemente cuando el arte los transforma en esta especie de filigrana donde el papel, la cartulina, el cartón, el plástico, el papel de aluminio configuran este tipo de monumentos. Se premian las 3 primeras, que o bien son compradas por el Museo de Arte Popular de Cracovia o salen a subasta nacional e internacional, y el resto, como una ceremonia de purificación, como ocurre en las fallas españolas, se queman para empezar de nuevo el ciclo de renovación
siempre el fuego es renovación y pureza, que va a anteceder a la siguiente Navidad. Y el último grupo que cierra nuestra exposición es esta pirámide alemana que finge lo que realmente ocurre en cualquier hogar. Esas 4 velas que componen el nivel inferior y el nivel medio de la pirámide, una vez que se prenden con su calor, lo que hacen es que el elemento de rotación de arriba mueva las aspas y todo entre en movimiento. Además de ser un placer estético contemplarlo, tiene, como siempre en el Belén, un sentido simbólico, porque es el calor del amor que es el que mueve realmente el conjunto. Que al final, como siempre decimos, no hay motor más fundamental de la vida que el hecho de poder amar y ser amado. Pues Antonio Basanta, uno de los propietarios de esta colección, Basanta Martín, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta colección que ha llevado décadas realizarla y sobre todo esperamos poder verle más años por esta zona norte de Madrid transmitiéndonos, ¿no?, esta pasión por el Belén, esa seña de identidad también española y que se exportó al mundo entero. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ti, a vosotros. Yo siempre estaré encantado de si Tres Cantos o cualquier otra población del norte de Madrid me invita a poder exhibir parte de nuestra colección y de verdad que ha sido un auténtico placer el tiempo que me has dedicado, la atención que me has dedicado y el cariño que me has transmitido a mí y a los belenes.